Hola, buenas tardes a todas. Bueno, veo muchas caras conocidas. Si quieren inclusive venirse más cerca, si lo hacemos menos acartonado, mejor. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ¿sí?, a este encuentro. Ustedes saben, yo no soy magistrada, no soy jueza, ¿sí? Y mi cargo es el equivalente a, ¿sí? Pero no tengo ese cargo. Y lo que no dice mi currículum es... No, pero lo que no dice mi currículum es que yo he sido objeto, ¿sí?, de violencia política de género, que es el tema que hoy nos convoca. Así que todo lo que vamos a hablar hoy es como que yo lo conozco en carne propia, ¿sí? Y eso creo que nos da un poquito también de mayor sensibilización cuando uno lo puede vivir. No es que necesariamente necesitamos, sí, vivir todos los aspectos para ser sensibles, pero digo, bueno, nos hace conocerlo todavía más. Y me parece que la primera idea, ¿sí?, que ahora veo una amiga argentina que acabo de conocer acá, ¿sí?, en este encuentro, es que cuando hablamos de violencia de género, ya anterior a la violencia política, solo si hablamos de violencia de género, se requiere de mucho valor para la persona que la padece, ¿sí?, para poder hablar de ese tema, porque implica estar rompiendo cadenas de complicidad, silencios, códigos no escritos, ¿sí?, todo un comportamiento que se cierra en torno a esas conductas o omisiones o inconductas que suceden contra esa mujer que es objeto de violencia. Y entonces ponen a la mujer en una situación de tener que enfrentar todo eso y casi siempre en una condición de soledad. Imagínense si esa es la situación de una mujer que puede estar padeciendo violencia política de género, violencia de género, perdón, cuando estamos hablando de violencia política de género, que significa que eso se da en ámbitos públicos o en el ámbito de partidos políticos, asociaciones gremiales, es decir, estamos hablando de lugares de poder, de lugares de toma de decisiones, de ámbitos representativos muchas veces, ¿sí?, porque esto no tiene ni color político, ¿sí?, y traspasa todos los poderes del Estado. Esto se vuelve todavía mucho más difícil. Entonces, levantar la voz contra esa situación, ya les digo, de hecho, ha sido definida así la violencia política de género, como todo acto, omisión, ¿sí?, porque a veces no solamente es el acto, también la omisión puede ser, ¿no?, ser cómplice de lo que se ve y no se denuncia. Bueno, eso también es un acto de violencia política, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque también, como tiene que ver, como todos los temas de mujeres, es transversal, que tiene que ver con una cuestión cultural. Entonces, a veces es difícil de distinguir, inclusive por nosotras, es difícil de advertirlo. Puede ser en menor medida, puede ir increyendo, pero en la medida que también vamos tomando conocimiento, capacitándonos, sabiendo más del tema, ahí logramos a veces advertir algunos comportamientos alrededor nuestro que tienen un gran componente de violencia política, ¿sí? Entonces, primera conclusión del tema y sobre la cual quiero que reflexionemos. Cuando hablamos de violencia política de género, no hablamos de un tema de mujeres. Cuando hablamos de violencia política de género, estamos hablando de un tema de derechos humanos. Estamos hablando de un tema de derechos humanos como cualquiera del resto de los derechos humanos y la violación que se produce a ese derecho, ¿sí? En este caso, menoscabando, impidiendo, retaseando nuestros derechos políticos electorales de participación en cualquier ámbito de decisión del poder, ¿sí? Pero no deja de ser un tema de derechos humanos y por eso me parece que hay que hacer eje ahí para saber sobre qué contexto estamos trabajando.
¿cuáles son los dos elementos que tienen que estar presentes sí o sí para que se dé además por qué esta violencia es de género y no una violencia que se da de la misma forma a un varón, que es lo que se nos dice muchas veces? Bueno, pero también puede ser que lo mismo le pase a un varón. Bueno, los dos elementos que van a caracterizar para que nosotros digamos que es violencia política de género, el primero es que somos objeto de esa violencia por el solo hecho de ser mujer, que a un varón no se le haría y que nosotros sabemos que no se le hace, ¿sí? Sino por ser mujer se atreven a hacerlo. Y el segundo es el impacto desproporcionado que producen nosotras, ¿sí? ¿Por qué? Por esta desigualdad estructural de la que partimos en la base de toda nuestra carrera en la participación de los asuntos públicos y del Estado. Desde aquel tema de la representación, cuando lo que bregábamos era por mayores lugares de representación que generalmente fueron tratados a través de las leyes de cupo, ¿sí? Allá por la década de los años 80, eso la base era la estructura desigual que teníamos, ¿sí? Y los órganos de poder de los partidos políticos entonces fijaban esas listas, ¿sí? Como querían ellos y donde las mujeres no aparecían, porque las mujeres no integraban los partidos políticos, no. Porque las mujeres no militaban en los partidos políticos, tampoco. ¿Sí? Era prácticamente igual. Si les digo datos sobre Argentina y veo que en la región también se ha dado prácticamente igual, las mujeres afiliadas a los partidos eran prácticamente el 50% y en algunas un poquito más por ciento. Si hablamos de padrones electorales, de nacionales, las mujeres superamos también a los hombres, ¿sí? En número. Pero claro, esto es cuantitativamente, pero cuando hablamos de los órganos de decisión política desde el punto de vista cualitativo, ahí entonces retrocedemos 10 casilleros por lo menos, ¿sí? Por no decirles que partimos desde mucho menos. Hoy estamos en otros casilleros. Hoy estamos pudiendo discutir estos diferentes órganos y este fenómeno que justamente se da y se empieza a agudizar a partir de tener más democracia. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que mide la democracia de los países es qué cantidad de mujeres están en los ámbitos de decisión política. En los ámbitos de verdad, en los ámbitos de arriba de las jerarquías, en los ámbitos de las pirámides, ¿sí? Donde el poder es real, ¿sí? No en el ámbito del trabajo, porque para trabajar estamos todas y además, entonces ahí somos aceptadas, ¿sí? El tema es si podemos promovernos y ir para arriba dentro de la pirámide. Y este elemento, obviamente, y no es algo que lo digo yo, sino que hay investigaciones, ¿sí? Hay una investigación muy interesante que hizo Mona Krep sobre el tema de las estrategias que se dieron en América Latina. Fíjense que en América Latina se utilizaron 3 tipos de estrategias para fomentar, ¿sí? La movilización de la mujer. Una fueron los planes y políticas mujer. Es decir, todo lo que tuviera que ver a partir de la capacitación, ¿sí? Tratar de capacitar a las mujeres para empoderarnos y entonces poder crecer. La otra fue las oficinas mujer en los ejecutivos. Se trate del nivel de ejecutivo que se trate. Puede ser nacional, provincial, regional, municipal, ¿sí? Pero si ustedes miran entre la década de los 80 y los 90, cuando sobre todo se recupera la democracia en los países de América Latina y se empieza a observar esta desigualdad estructural, claro, a la luz de gobiernos democráticos, porque veníamos de dictaduras, obviamente que como todos los derechos se habían disminuido y los nuestros también, muchos más los de las mujeres todavía. Y la otra era la implementación de medidas afirmativas, ¿sí? Ya sea leyes de cuotas primero y leyes de paridad después. De las 3 estrategias institucionales de género, se ha comprobado que las leyes de cuotas o leyes de paridad ha sido la medida más efectiva, la más exitosa, la que ha logrado mayores cambios.
Bueno, basta ver los números de los poderes legislativos de nuestros países, ¿sí? En general se ha crecido mucho y ha sido, dentro de todo, ¿sí? Les diría, bueno, un avance bastante rápido. ¿Y por qué pongo cara y lo digo entre comillas? Porque a veces, ¿sí? Según el día que uno tiene también, porque las mujeres solemos, ¿sí? Tener así esas visiones según el día, a veces me parece que hemos avanzado un montón y me felicito, digamos, como grupo, como colectivo, digo, bueno, qué bien, ¿de dónde estamos ahora, no? Esta mañana tenía una charla en el desayuno con una persona encantadora que está en los temas de igualdad de Colombia y digo, bueno, claro, estamos en otra situación, ¿no? De hace 30 años, 40 años. Pero llevamos 40 años de democracia, 40 años. Piensen en una personita que nació hace 40 años y hoy es una mujer, un hombre totalmente adulto, ¿sí? Y entonces digo, y cuando estamos hablando de tratados internacionales, ¿sí? O todos estos días que estamos escuchando este control de convencionalidad, convenciones que datan del año 94, del año 1985, que nuestros países los han ratificado hace 40 años, 30 años. O sea, no estamos hablando de días, estamos hablando de décadas. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr una representación que con una nueva agenda, obviamente, porque lo que se buscaba era eso, una nueva agenda en los congresos, en los poderes legislativos, pudiéramos avanzar en otras áreas. Ahora, ese mismo aumento de mujeres en los órganos de decisión, sobre todo en los parlamentos, porque no se refleja del mismo modo ni en los ejecutivos a nivel presidente, vicepresidenta, ni siquiera en los ministerios, y ni que hablar de los poderes judiciales, eso mismo, esa mayor cantidad de mujeres trajo como consecuencia una mayor violencia. ¿Sí? Hay un caso muy paradigmático que muchas de ustedes quizás lo conocieron, que fue el de la concejala Juana Quispe de Bolivia. ¿Sí? A Juana Quispe se le hizo, ¿sí?, de todo. ¿Sí? Ella fue candidata a una concejalía, la ganó la concejalía. Desde querer impugnar su candidatura, desde hacerle de todo durante su campaña, desde amenazar a su familia, hablar cosas de ella que no eran ciertas, acusarla de corrupción que obviamente no tenía, todo el tiempo. Y ella utilizó las herramientas jurídicas. ¿Y saben qué le contestó el Tribunal Electoral de Bolivia? Sobre todo una mujer, ¿sí? María Eugenia Choque, ¿sí? Y la conozco, exactamente, ¿sí? Y por eso digo su nombre, porque sinceramente a veces me da todavía más bronca, ¿sí?, cuando viene de una mujer. Y entonces la mandaba a que hiciera un acuerdo con ese líder del partido político que le causaba toda esa situación y que diera, ¿sí?, cumplimiento a un acuerdo que ella llegó contra su voluntad porque le estaban amenazando a un hijo. El final de Juana Quispe fue que la mataron. ¿Sí? A Juana la mataron. Y a tal punto llegó querer invisibilizarla que dijeron que había sido un accidente y que murió producto de un robo, ¿sí?, que sufrió y que entonces esa era la situación. Esto fue en el año más o menos 2009-2010. Pasaron 14 años. Este año recién se tuvo una sentencia sobre lo que pasó con Juana Quispe. Yo les podría contar el mismo caso casi calcado, ¿sí? En este momento está pasando en Argentina, en la provincia de Catamarca. ¿Sí? Una concejala que primero no querían que fuera, le hicieron de todo su campaña, ¿sí?, la denostaron de todas formas. ¿Qué provoca eso? Una cantidad, una serie de violencias que se desatan contra las mujeres. Violencia física, ¿sí? Dentro de la violencia física incluimos la violencia sexual, ¿sí?, violencia psicológica, el estrés, la depresión, ¿sí?, que provoca en la mujer, a veces suele ser peor que la violencia física. ¿Sí? Una violencia económica.
¿sí? Según donde se ve. El dinero, nosotros sabemos que en los partidos políticos no van a las mujeres. Por eso muchas veces se tienen que retirar de las campañas y dicen, ay, ¿por qué se retiró? Ay, porque se daba cuenta que no iba bien en la campaña, que no iba a sacar tantos votos. Pero si nadie la conoce, si se necesita difusión y para eso se necesita dinero, pero el dinero no va a las mujeres, ¿sí? Va a otros lados. Y obviamente hay toda una violencia que yo le llamo simbólica, que tiene que ver con imágenes, con frases, con los medios de comunicación, con, les diría, una catarata permanente y diaria de cómo se habla de temas que tienen que ver con algo de la mujer y solapadamente, en muchos casos sin querer seguramente, por falta de información, por falta de conocimiento, por falta de capacitación, pero la realidad es que la consecuencia de esos actos terminan también entonces profundizando esa situación de disminución de las mujeres y poniéndonos en otro lugar. Y ustedes fíjense que cuando se dan este tipo de situaciones de violencia contra la mujer, no solo empieza una serie de observaciones, en muchos casos de hostigamientos, que trasciende lo público, ni que hablar de las redes sociales, hasta llega a lo familiar, ¿sí? Divide familias, porque empiezan a decir, bueno, mejor callate, no hagas nada, no vayas a la justicia, no denuncies, porque mirá que vas a quedar, que no vas a quedar. Es decir, que en vez de apoyarlas, ¿sí?, se les profundiza esa impotencia en la que quedan, ¿sí?, y que entonces quedan solas en el camino, ¿sí?, que era un poco lo que mostraba ayer, ¿sí?, la obra de teatro que Serafina, ¿sí?, y eso es una realidad. Entonces me parece que todo lo que tiene que ver con medios, les cuento un caso en Argentina, ¿sí?, y no importa la idea política de cada una de nosotras, ¿sí?, porque también a veces las mujeres nos quedamos y nos enredamos en otras discusiones. A mí no me importa de qué partido político es una mujer, no me importa de qué organización sindical es una mujer. Si está siendo objeto de violencia de género y violencia política de género, yo tengo que aliarme con ella, no importa de dónde venga. Y esto lo discuto mucho porque hace unos años, ustedes vieron que siempre hay una reticencia al lenguaje, ¿no? Y entonces nos dicen, bueno, pero el lenguaje es uno y viene desde no sé qué año, y entonces, ¿por qué vamos a cambiar el lenguaje? Pues señores, tenemos que cambiar el lenguaje, primero porque es una creación arbitraria, ¿sí? No es algo que viene de por sí, sino que nació de alguien que se le ocurrió darle ese nombre a eso. ¿Sí? Todos sabemos cómo se construye el lenguaje. Es una de las primeras cosas que estudiamos en las facultades de Derecho. El lenguaje y cómo se crea ese lenguaje. Esos ladrillitos, decíamos, ¿se acuerdan? Que se va construyendo. Ahora, si nosotros miramos, y estoy segura que en los países de ustedes también deben tener más de una sentencia, hay un caso muy importante que se dio en la Argentina en 1929. Había una señora que se llamaba Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, yo digo que era una provocadora del derecho. Utilizaba todas las herramientas judiciales y jurídicas para ponerlos en jaque y mostrar la irrazonabilidad de las medidas. Es como que los terminaba haciendo jocoso, ¿no?, lo que decían, tomándoles el pelo. Y entonces, en el caso de Lanteri, cuando ella decía, bueno, entréguenme la libreta de enrolamiento para que yo pueda votar, y la libreta de enrolamiento se entregaba solo a los hombres que hacían el servicio militar. Y ella decía, bueno, pero si yo quiero votar, estoy dispuesta a hacer el servicio militar, ustedes entréguenme la libreta. Obviamente que lo perdió en las 3 instancias. ¿Estoy en amarillo, verde o rojo? Ah, muy bien. Entonces, Julieta va a primera instancia, lo pierde, va a segunda instancia porque era bastante cabeza dura, la pierde y llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué les dijeron en las 3 instancias? Que el concepto era tan nítido, porque cuando se hablaba de ciudadanos, se entendía muy claramente que no hablaba de ciudadanas, ¿sí?, si no se hubiera utilizado la otra palabra. Esto fue en los años 20.
de 1900. Entonces digo, ¿qué cambió? Bueno, empecemos a cambiarlo, empecemos a nombrarnos. Y una de las cosas que nosotros observamos, sobre todo en nuestra región, que hemos tenido la posibilidad de tener mujeres presidentas, en mi país tuvimos, Brasil la ha tenido, es que los medios en general se niegan a llamarlas presidentas. Entonces las designan por su nombre, cosa que jamás hacen con un presidente varón. ¿Sí? A Cristina Kirchner todo el mundo le decía Cristina. ¿Sí? A Néstor Kirchner le decían presidente. ¿Sí? A Dilma Rousseff le pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos un movimiento dentro del Poder Judicial de Argentina, sobre todo monitoreado y manejado por fiscales, y las chicas nuevas, las fiscalas, se empezaron a hacer sellos que dice fiscalas. Y al principio les mandaron a decir que no existía ese cargo. ¿Sí? Pero como siguieron firmando con ese sello, ahora ya está aceptado. Nadie lo discute. Y ustedes escuchan en los pasillos de tribunales que dicen, no, porque la fiscala tal, la fiscala tal. Ya nadie lo discute. Y esto no pasó hace muchos años. ¿Sí? Este aislamiento que produce la violencia de género hace que muchas veces sea también un efecto disciplinador. ¿Sí? Este simbolismo que se tiene y que genera la violencia contra las mujeres hace que el resto de las mujeres que observamos lo que le pasa a una mujer haga que otra, quizás que tiene la misma situación o muy parecida o aún peor, decida callarse la boca y no enfrentarla. En Argentina recién tenemos una sentencia donde se ha dicho que existió violencia política de género. Nosotras la denominamos el caso de las Ramonas. ¿Sí? A partir de enterarnos de que en el seno de uno de los principales partidos políticos nacionales, en la Unión Cívica Radical de Argentina, pero era en un distrito, también Catamarca, igual que esta concejal, ellas presentaron en un momento determinado que iba a haber una interna del partido, una nota a la que no se le dio publicidad, sino que fue en el seno del partido, interna en el partido, diciéndole al presidente de su partido que consideraban que no tenía que ir fulanito de tal y fulanito de tal, porque estos dos señores tenían sendas demandas judiciales, uno de abuso sexual y el otro de acoso sexual. Y les parecía entonces que en sus listas, hasta tanto la justicia no dirimiera su cuestión, no iba a ser bueno, ¿sí?, que unas personas con estos antecedentes que estaban pasando fueran en sus listas. No les explico lo que se desató. No solo las suspendieron en sus derechos políticos 6 meses dentro del partido, sino que además amanecieron con el frente de sus casas pintados, con notas periodísticas en las tapas de los diarios de la época. Se cuestionaba su maternidad, si eran buenas o malas madres. Señoras igual que todas nosotras, ¿sí?, que nada más que se dedican a la política. Estaban solas con alguna ayuda de alguna de las mujeres de los organismos nacionales. Nosotras durante varios años, sobre todo en la pandemia, teníamos una web Binar. En esa época, les estoy hablando año 2021, estábamos en pandemia, ¿sí? No nos podíamos movilizar mucho. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una web Binar para que ellos cuenten su caso y qué está pasando a nivel judicial, porque ellas se terminaron defendiendo judicialmente. De inmediato, el día anterior a que estas señoras salieran, yo empecé a recibir llamadas telefónicas, notas, cartas, mails que me asustaban, pero desde todos los niveles del poder. Y entonces llamo a una profesora amiga con la que armábamos todo esto y le digo, Inés, mira lo que está pasando. ¿Y ahora? Y me dice, bueno, invitemos a los señores que vengan, ¿no? Bueno, que vengan ellos también y que expliquen a ver por qué está pasando esto. Obviamente los señores nunca vinieron, ¿sí? Nosotros le dimos la voz a ellas. Se presentaron 2 amicus curiae,
ellos perdieron en primera instancia, llegaron a la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo tribunal electoral en la Argentina, porque después ya se puede llegar, pero vía recurso extraordinario a la Corte. Y cuando llegó a la Cámara, la primera presentación que se hace para darles más fundamento y más ayuda, nosotras presentamos un amicus. Y luego el equipo latinoamericano de justicia de género, ELA, de Argentina, también hizo otra presentación. Nos sacaron de la cancha, como decíamos, solo con el argumento de que nosotros no teníamos el objetivo dentro de nuestra asociación de hacer ese tipo de presentaciones. Cuando los estatutos nuestros, justamente si hay algo para el cual nos creamos, fue para hacer este tipo de presentaciones. O sea, era traída de los pelos la decisión judicial. Pero entonces utilizamos otra estrategia y por eso se las dejo, por lo menos para ver si sirve. Armamos un gran evento sobre el tema de violencia política de género e invitamos a uno de los jueces de esa Cámara, quien aceptó muy gustoso. Y entonces cuando el señor empezó a escuchar todos los casos, en un momento cuando llega a su palabra, él dice, bueno, claro, estamos todos en esto, el tema es que necesitamos caso. Y no llegan a la justicia los casos. Las mujeres tienen que atreverse. Y entonces fue nuestra oportunidad. Sí, magistrado, hay un caso. Usted lo tiene en su propia Cámara. Todavía está a tiempo de reverlo. ¿Sí? Porque a nosotros nos dijeron que no teníamos legitimidad para presentarnos. Pero ustedes todavía pueden resolverlo. Cuestión, salió la decisión. Salió la decisión diciendo que efectivamente había sido violencia política de género. Les cuento que en el transcurso del expediente nosotros nos presentamos al comité de la CEDAW, que es muy interesante, porque este organismo, que es el MESECBI, fue muy rápido. Y ellos fueron los primeros que dijeron que eso era violencia política de género. Entonces tuvimos la oportunidad de presentarlo en el expediente, más lo que había pasado, y ya se les ponía muy difícil a los jueces no hacer lugar a la medida. Hicieron lugar, se declaró la violencia política de género, pero claro, lo que no se hizo fue sancionar. ¿Sí? Entonces, es una linda declaración, ¿sí? Pero no hubo ninguna sanción. No importa, no importa. Yo digo que igual de alguna forma ganamos, ¿sí? Porque tenemos el primer antecedente y ya eso mismo a ellos los va a encorsetar porque tuvieron que hacer un análisis de convencionalidad. No pueden seguir diciendo que no miran todas estas normas. Hoy yo estaba escuchando a una gran magistrada, ¿sí?, de Argentina, pero no concuerdo con algo, ¿sí? Las leyes están en nuestros países, las normas están, porque todos nuestros países hemos ratificado tratados, resoluciones acordadas de derechos humanos, donde lo podemos encontrar en todo su articulado, la defensa de los derechos políticos de las mujeres y la defensa contra la violencia política de las mujeres. Si quieren darnos más leyes, perfecto, que nos den más leyes. Pero no sigamos pidiendo más leyes, hagamos que cumplan estas, las que están vigentes, las que tenemos ahora. Tenemos las herramientas, hay que hacerlas cumplir. Entonces, yo me acabo de reunir con senadoras de mi país y lo que les dije fue eso, la ley está, háganla cumplir. Si ustedes no le dan el acuerdo a estos dos señores para ser ministros de la Corte, no puede haber dos varones ministros de la Corte. Entonces son ustedes las que tienen que empezar a trabajarlo también. No decir, bueno, el Poder Ejecutivo me lo mandó. No, si son senadoras de la Nación, ejerzan su derecho, pónganse de pie, levanten a las otras mujeres. Si no, todas somos muy buenas para hablar. Pero si no somos capaces de darle la mano a otra mujer, no sirve. Porque los hombres no nos lo van a dar. Pero por algo sencillo, no es porque tengan alguna cuestión intrínseca mala. Nadie cede el poder. Nadie. Entonces somos nosotras las que tenemos que salir a buscarlo. No quiero atosigarlas con normativas y cuestiones,
porque me parece que por ahí el tema es más profundo que ver la normativa de cada país, porque más o menos, un poquito mejor o peor, creo que nos parecemos, ¿sí? Y siempre obviamente que estamos dispuestos, además cualquier cosa que necesiten, a facilitarlo, si eso ayuda. Pero lo que sí les puedo asegurar, y lo he estado viendo inclusive en las últimas sentencias del Tribunal del Poder Judicial Electoral de la Federación de México, que lamento profundamente que estén pasando por un tema de reforma judicial que no sé si va a ser el mejor, pero la verdad es que hasta acá México, a nivel de sentencias, se convirtió casi un faro para nuestra región, porque la interpretación que le vienen dando a todas las normas convencionales, ¿sí?, de una forma armónica, no tenemos que inventar, porque no es la decisión de los jueces inventar la ley, pero sí interpretarla, está ahí. Si no es razonable, no puede ser aplicada. Si estamos dentro de esas categorías sospechosas, tenemos que ver cuál es la consecuencia, si el fin buscado por la ley y la consecuencia es la adecuada, porque si no es la adecuada, entonces no es aplicable, ¿sí? Declarémosla inconstitucional si es necesario, pero tengamos el valor de hacerlo, sobre todo desde sus lugares que pueden transformar muchísimo. No es un asunto de mujeres, es un tema de derechos humanos. ¿Sí? Gracias.